Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP y diputado por Málaga, compareció hoy para abordar temas de actualidad nacional y provincial. Transmitió su pésame por las víctimas de los incendios activos y agradeció la labor de los servicios de emergencia, reprochando al Gobierno central que actúe solo cuando se le pide. Criticó la falta de inversiones en Málaga, el coste del peaje de la AP7 y el abandono del tren litoral, además de pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, por unas declaraciones que consideró ofensivas hacia los afectados por incendios en Andalucía. Se refirió a informaciones sobre la exresponsable socialista Leire Díez, a la que acusó de intentar interferir en investigaciones judiciales que afectarían al PSOE, al gobierno y a la familia del presidente. Señaló a Pedro Sánchez como máximo responsable de estas actuaciones y de una pérdida de peso internacional, ejemplificada en la ausencia de España en la reciente cumbre sobre Ucrania. En materia económica, advirtió sobre la subida del IPC y la presión fiscal, y reclamó un cambio de gobierno para, en sus palabras, resolver los problemas de la gente y no defenderse de la corrupción. El primer mensaje que queremos trasladar hoy es, evidentemente, hacia los españoles, todos los españoles que están sufriendo los incendios que asolan nuestro país desde hace varios días, y sobre todo un mensaje de ánimo y de compromiso con los heridos. 14 incendios están asolando España en 7 comunidades autónomas, por tanto es un tema de extrema gravedad, y yo quiero aquí en primer lugar dar el pésame, como decía, a la familia de los 2 fallecidos, uno en Tres Cantos y otro en León hace escasas horas. Nuestro reconocimiento a los gobiernos autonómicos, a las consejerías de emergencias, a la Protección Civil, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a los voluntarios que están al frente de este incendio. Por tanto, son ellos los que están tirando del carro, las comunidades autónomas, como siempre, con este gobierno de España, que está en lo de siempre. Si necesitan ayuda, que la pidan. Esto vuelve a ser la hoja de ruta de un gobierno que no nos merecemos los españoles. España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios, 14 incendios en 7 comunidades autónomas, y el gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. Recordarán ustedes eso, lo mismo que en la Dana de Valencia. Si quieren ayuda, que la pidan. No funciona así nuestro país. Nuestro país necesita un gobierno proactivo, que se ponga al frente de los problemas y ofrezca las ayudas antes que se pidan. Esto no nos lo merecemos los españoles. Por tanto, insisto, reconocer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de bomberos, de voluntarios y sobre todo de los gobiernos autonómicos que están luchando contra las llamas en Zahara, de los Atunes, en Tarifa, en Orense, en Tres Cantos, en Toledo, en Cáceres, en Zamora y en León. Hace pocos días también comparecí ante ustedes, fundamentalmente para hablar de infraestructuras en la provincia de Málaga, por la que soy diputado. De esas que el gobierno decía que las infraestructuras tienen ideología. No, las infraestructuras, ¿cómo van a tener ideología? La liberación del peaje o la bonificación del peaje de la Costa del Sol no puede tener ideología. El hacer o no hacer el tren de la Costa del Sol no puede tener ideología. Eso lo hace el gobierno socialista para castigar a todos los lugares donde Sánchez no gobierna. Insisto en lo que decía hace una semana. Denunciamos el abandono del tren litoral, el hecho de que el peaje de la AP7, el peaje de la Costa del Sol, siga siendo el más caro de España, y que más de 2.000 viajeros, decíamos la semana pasada, habían sido evacuados de Santa Justa en un enésimo caos de Renfe. Eso es lo que tenemos. Pues bien, cuando pensábamos que la dejación de funciones del gobierno y su total empatía a las necesidades de los españoles no podía ir a peor, la verdad que la realidad del sanchismo supera la ficción. Y me explico. ¿Qué ha hecho el presidente Sánchez? Bueno, pues esta mañana ha enviado al ministro Óscar Puente a participar en Almería en un acto público junto a Félix Bolaños. Han ido a visitar, fíjense, el viaducto de los Feos, se llama, lo que han ido a visitar, ¿vale? Bien, lo primero que hay que decirle al señor Óscar Puente es lo siguiente.
si pisa tierra andaluza, lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas al conjunto de los andaluces y de los españoles por lo que dijo el otro día en las redes sociales, riéndose de los afectados por el incendio de Zahara de los Atunes. No merecemos un ministro tan indigno. No merecemos un ministro que tenga hecho un desastre las infraestructuras ferroviarias, que coger un tren sea hoy una odisea o una lotería. No sabes si lo vas a coger, si no lo vas a coger, si va a llegar a tu destino o te va a tener 10 horas tirado en las vías. El ministro se dedica a insultar en redes sociales y el otro día se reía del conjunto de los andaluces. Por lo tanto, yo espero que si ha venido a Andalucía lo primero que haya hecho es pedir disculpas al conjunto de los andaluces porque ya borró el tuit, tuvo que borrar el tuit porque se había pasado. Pero yo creo que él no ha venido a pedir perdón por el caos de Renfe, ni por las continuas averías, ni por los continuos retrasos que sufren miles de españoles. La última, ayer en Ourense. Tampoco ha venido a asumir responsabilidades, insisto, por dedicarse a burlarse del conjunto de los andaluces y de los españoles, verter odio en las redes sociales mientras miles de familias lo pierden todo y tienen que ser desalojadas de sus casas, en su tierra, sobre todo en Castilla y León y también en Andalucía. Al final, lo que tenemos es un gobierno que premia el insulto, que premia la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo, envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego. Óscar Puente debe dimitir. No merecemos un ministro que se ría del conjunto de los andaluces, que se ría del conjunto de los españoles y que utilice su cargo no para gestionar, sino para insultar y crispar. Todo esto mientras hacen requerimiento ellos para luchar contra los mensajes de odio. Pedro Sánchez puso a un hooligan en el cargo y Pedro Sánchez tiene que destituir al hooligan si él no dimite por lo que ha hecho en las últimas horas de reírse de los afectados por los incendios en Andalucía. Si lo hace dimitir es por la responsabilidad que tiene que asumir por esos insultos. Si lo cesa, también tiene su motivo. Es incompetente, fíjense cómo tienen las infraestructuras ferroviarias y los trenes, que son un desastre. Si Sánchez, en cambio, mantiene a Óscar Puente al frente del Ministerio, demostrará, por tanto, que su lucha, esa que abandera el presidente Sánchez contra los mensajes de odio, es equiparable a su lucha contra la corrupción, contra la prostitución, después de tener a Ábalos y Cerdán como sus números 2. Vamos a verlo si lo hace o no lo hace. El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la conducta reprobable de su ministro. Debe explicar por qué lo mantiene y también por qué le permite lanzar basura e insultos en las redes sociales y reírse del conjunto de los españoles. Porque reírse de los españoles es cuando los españoles se tiran 10 horas tirados en las vías, que el ministro, la contestación que diga sea: tenemos el mejor sistema de trenes de toda Europa. Hombre, eso es reírse de los españoles. No todo vale. En política no se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente. En todo caso, Puente es el único portavoz del Gobierno que ha sido noticia en las últimas horas. No, ha habido más portavoces del Gobierno que han sido noticia en las últimas horas. ¿Qué hemos sabido? La fontanera Leire Díez, la fontanera de Ferraz, que lo sabía todo y estaba en contacto con todos. No solo ejercía de portavoz del Partido Socialista en las reuniones para activar las cloacas socialistas, también ejercía de portavoz del Gobierno. La fontanera era una de las portavoces del Gobierno. Sus compañeros han publicado que Leire, los medios de comunicación han publicado que Leire Díez ofrecía ayuda del Gobierno a fiscales para tratar de acabar con las investigaciones que amenazaban al Partido Socialista, al Gobierno y a la familia del presidente del Gobierno. Esto no pasa en una democracia normal, ¿eh? Por mucho menos, un presidente del Gobierno y su Gobierno deberían dimitir. Cada vez está más claro que los movimientos de la fontanera, de Leire Díez, no solo eran conocidos en Ferraz por Santos Cerdán, que así era, sino también eran conocidos en Moncloa
también eran conocidos evidentemente por Pedro Sánchez. Miren, toda trama, como la del Partido Socialista que lidera el número 1, Pedro Sánchez, toda trama tiene su fontanero, en este caso, que es el que hace el trabajo sucio. Toda trama tiene su contratista, que es el que organiza y reparte encargos. Y toda trama tiene su arquitecto jefe, que es el que dibuja el plano del chanchullo. Leire era la fontanera, Cerdán era el contratista, y queda por despejar la X más importante. ¿Quién era el arquitecto? El que dibujaba los planos, el que era el número 1 de la trama. Y a mí me huele, tiene toda la pinta de que ese número 1, porque lo hemos leído en los sumarios, se llama Pedro Sánchez. Pero es que además no hace falta irse al plano nacional para constatar que en el ADN político del Partido Socialista, de este Partido Socialista, está el juego sucio, la manipulación interna y la utilización del poder orgánico como cortijo personal. Miren, Koldo dormía abrazado a la urna que tenía los avales que protegían a Pedro Sánchez, recordarán ustedes. Después se vio cómo hicieron trampas y le robaron los votos a los militantes para ganar las primarias. Y desde entonces no dejaron de robar, fíjense, lo primero que robaron fueron los votos a los militantes socialistas para que Sánchez ganara las primarias. Pero lo hicieron en más territorios. Hemos conocido que aquí en Estepona también manipularon las elecciones internas para que ganara la candidata de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. También hicieron trampas. No lo digo yo, lo acaba de decir el juzgado de instrucción número 5 de Estepona. El PSOE sobre esto no dice evidentemente nada. Pero, como decía, la corrupción siempre acaba saliendo a la superficie. Sánchez lo sabe. Se le acaban los comodines que utiliza siempre cuando está en apuros. Sánchez, cuando está en apuros, hace dos cosas. Recurre a Franco y, en segundo lugar, su vía de escape favorita, se organiza un viaje al extranjero. Esos dos comodines ya se le han agotado. Sacar a pasear a Franco ya no se lo cree nadie y ya no puede viajar al extranjero, fíjense. Hoy, en Alemania, los principales mandatarios europeos están reunidos. Celebran junto a los Estados Unidos una cumbre conjunta para Ucrania. Es decir, los principales países de Europa, es decir, Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido y Finlandia, junto a los Estados Unidos, están reunidos en Alemania para abordar una estrategia común sobre Ucrania. España no está invitada a esa reunión, antes lo estaba. Estamos perdiendo peso internacional por el teje-maneje del gobierno, por los desvaríos del gobierno, por buscar socios no recomendables, por atacar al sentido común y por ponerse en contra de sus socios de toda la vida. Esto puede pasar una vez, pero no puede pasar dos veces. Sánchez tampoco ha sido incluido a la declaración oficial de la Unión Europea sobre el apoyo a Ucrania, que firmó Ursula von der Leyen, países como Francia, Italia, Alemania, Polonia, Reino Unido y Finlandia. Es decir, ni estamos sentados hoy en la mesa de los países europeos, con los principales mandatarios, con los Estados Unidos, para abordar la crisis de Ucrania. España está fuera de eso, y también dejaron a Pedro Sánchez fuera de la foto de la firma del manifiesto de la Unión Europea para esta cuestión. España está perdiendo peso internacional, aparte de la crisis de los servicios públicos y de la subida de impuestos que hablaré ahora. Miren, esto es lo que tenemos. En vez de estar el presidente del gobierno sentado con los principales mandatarios de Europa, está en la playa con Zapatero, en Lanzarote. Eso es lo que le gusta a él. Y pronto irá ella por ahí a construir lo que ya construyeron el año pasado, que era cómo debilitar al conjunto de España. 7 años siguiendo el manual de Zapatero, del blanqueamiento del régimen de Venezuela, de chocar contra la OTAN, contra nuestros socios europeos. Todo eso tiene sus consecuencias. Y estas consecuencias son, está fuera de la reunión de Alemania de esta mañana y está fuera de la firma de acuerdo de la Unión Europea sobre Ucrania. Ese es el precio que estamos pagando por tener un presidente del gobierno que no está en lo que tiene que estar. Siempre dicen que el alumno supera al maestro, y Zapatero y Sánchez son el mejor ejemplo de ello, para desgracia de todo. Tenemos el peor presidente de la historia de nuestra democracia, el gobierno más corrupto, el gobierno más irresponsable y el gobierno más irrelevante.
que hemos tenido en democracia. Miren, nunca España había sido tan débil a nivel internacional. Antes España llevaba la voz en muchísimas cuestiones. Ahora ni nos llaman para las reuniones, ni nos llaman para las firmas de los acuerdos de la Unión Europea. Esa es la realidad. Y lo peor es que tenemos un gobierno ausente e incapaz, y que yo entiendo que esté centrado en defender la corrupción del partido que gobierna, del gobierno y de la familia del presidente del gobierno. Esa es la realidad. Por tanto, no nos podemos sorprender de lo que está pasando. Les voy a poner solo dos ejemplos de hoy mismo. Fíjense, hoy han salido los datos del IPC del mes de julio de este año, de 2025. El IPC se dispara en julio el 2,7% y la subyacente, la del día a día, la de la energía, de los productos básicos, al 2,3%. ¿Qué significa esto? Que la cesta de la compra vuelve a subir en el mes de julio, que la nómina vale menos y el esfuerzo de los españoles por llegar a fin de mes cada vez es mayor. A ese 2,7 súmenle el del mes pasado y el del anterior, y esto va cada vez a más. Fíjense, nosotros criticamos que el gobierno haya subido a los españoles en los últimos 7 años 97 veces los impuestos, lo criticamos. Que pagamos más impuestos todos los españoles, que tenemos peores servicios públicos todos los españoles. Pero el peor de todos los impuestos es este impuesto que no es directo, es la inflación, es el peor de todos los impuestos, la subida disparatada de los precios, que hace que la calidad de vida de los españoles baje. Junto a esas 97 subidas de impuestos, la subida disparatada de los precios es la peor subida de impuestos porque evidentemente las nóminas no suben al ritmo de la subida de los precios. Y el segundo, insisto, otro tema, de las competencias del gobierno, que no cumple por dejadez o por incapacidad. Hace tiempo ya el Supremo anunció, hace 5 meses, que tenía que trasladar a los menores de Canarias. Bien, 5 meses ya hace de aquello. Y ahora el Ministerio anuncia que este viernes no hará traslado porque es festivo. Fíjense, la responsabilidad con la inmigración que tiene este gobierno. Sin duda, a este ritmo de traslado llegaremos al verano del año que viene, para que cumplan lo que dijo el Tribunal Supremo. Todavía no se ha resuelto nada, es una dejadez y es una falta de respeto a las comunidades autónomas y a los propios menores. Evidentemente, con este gobierno los problemas no se resuelven, sino que los problemas se eternizan hasta que dejan de ser noticia. Termino. Como decía, todo esto está pasando este verano, todo esto está pasando en julio y en agosto. Lo último, que nos han subido los precios un 2,7%, otra vez. Eso es una subida encubierta de impuestos, insisto. La corrupción sigue cabalgando. Los casos de corrupción del Partido Socialista siguen creciendo. Los servicios públicos cada vez funcionan peor y los españoles cada vez pagamos más impuestos. El cambio es urgente, el cambio es necesario y evidentemente necesitamos un gobierno que esté en solucionar los problemas de la gente y no en defenderse de toda la corrupción que asola al gobierno, al partido que gobierna y a la familia del presidente del gobierno. La Feria del Libro de Marbella 2025 vivió ayer uno de sus momentos más emotivos, con la presentación de la obra Tatuando el Atlas de mis sentimientos, de la escritora Ruth Álvarez Duque. El acto, celebrado a las 20 horas en el stand de la Delegación de Cultura, ubicado en el Paseo de la Alameda, reunió a lectores, curiosos y amantes de la literatura que quisieron acercarse a conocer de cerca a la autora y su nuevo trabajo. La carta. Hoy le escribo una carta a mi alma, a tu alma, a vuestra alma, con una pluma llena de tinta de color verde esperanza. Tengo preparada una goma de palomas blancas que con sus alas, al agitarlas, van borrando el dolor y las lágrimas. Cuando creo que aclara la mañana dorada y las certezas dominan las aborrecidas dudas, las vicisitudes parecen ir menguando entre incredulidad, impotencia, desconcierto y ante la atenta mirada del discreto viento, sabedor de secretos. Apenas soy consciente del significado de la palabra silencio. Él está mudo porque le han arrancado el último grito de su voz en una acción atroz de violencia, injusticia
o temor. Silencio, sustantivo que se hace verbo. Mutismo deliberado y reflexivo que se ha instalado en nuestras vidas. El silencio se abstiene, llora desconsolado, grita de impotencia, mira, siente miedo, se avergüenza, tiembla, piensa. Es la consecuencia que viene después de un acto consumado, de un cruel desmán o de un grave pecado de omisión por no socorrer a tiempo a alguien que lo necesitó. Pero también llega después de la más hermosa declaración de amor. Mi carta va dirigida a nobles seres que son capaces de construir la más sólida fortaleza, sujeta de la nada, que refuerzan sus cimientos con trenzados lazos de amor, para que ni el implacable discurrir de los años, ni la absurda fatalidad puedan lograr en gélidos inviernos a su estructura derrumbar. Gracias. Duque, que presenta el libro Tatuando el Atlas de mis sentimientos. Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Nada, un placer. Cuéntame, ¿es tu primer libro? Sí, es mi primer poemario. Tiene poesía rimada, poesía libre, reflexiones poéticas y bueno, vamos para adelante con él. ¿Por qué ha surgido en ti el escribir un poemario? Bueno, yo creo que es a raíz de empezar a ir al grupo poético de Estepona, que es donde allí me parece que se abre eso que yo tenía allí dentro, y a partir de pues estar contagiada allí de tantos escritores tan maravillosos, empecé a ver que me gustaba mucho y empecé a escribir. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a escribir el poemario? Yo llevo 3 años apenas escribiendo y bueno, yo creo que hace unos año y medio empecé a prepararlo. Y ahora que ya ha visto la luz, ¿estás pensando, te ha gustado? ¿Estás pensando en escribir otro? Por supuesto, ya tengo la mitad de otro poemario y bueno, ese me lo van a publicar dentro de poco, pero yo realmente lo que quiero es una historia, quiero narrativa y estoy preparando también una historia. ¿Qué temas abordas en este poemario? Que veo que la portada es el mar, la playa. Pero este libro aborda muchos temas en general. Son los sentimientos como el amar, por eso es la portada, porque los sentimientos son como el amar, un día están mejor, otro día es peor, revueltos, y se abordan temas, puede ser sociales, el amor, desamor, bueno, en fin, todo lo que pasa por esta cabeza. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias. A ti, Ruth. Gracias. La presentación formó parte de la programación oficial de la 40ª edición de la Feria del Libro de Marbella, que se desarrolla entre el 18 de julio y el 17 de agosto en el céntrico Parque de la Alameda, consolidándose como una cita imprescindible para el público local y visitante.